Gracias a Dios, hoy estaremos iniciando un nuevo estudio bíblico referente a la primera epístola de Pablo a los Corintios. En este primer capítulo, la primera epístola de el apóstol Pablo a los Corintios se refiere a la salutación y acción de gracias. En el primer versículo se pregunta de quién es esta carta, de quién proviene la carta. Pablo, un llamado apóstol. Ahora, referente a esto, el apóstol Pablo sigue el patrón normal de escritura de una carta de los tiempos antiguos. Porque nosotros, cuando escribimos una carta, primero lo que hacemos es poner a quién, para quién es la carta y concluimos escribiendo de quién es la carta. En la cultura antigua de Pablo, una carta comenzaba escribiendo de quién es la carta y aclarando para quién estaba dirigida. Por lo tanto, Pablo tenía una historia extensa, historia de contacto con la ciudad de Corinto, comenzando por cuando estableció la iglesia en ese lugar, en esa ciudad, y yendo ahí después de Atenas, porque Pablo se encontraba en Atenas y posteriormente fue a la ciudad de Corinto, quedándose allí por 1 año y medio. Esto lo podemos encontrar la confirmación, lo que está escrito en el libro de Hechos capítulo 18. Pablo escribió una carta a los cristianos en Corinto desde la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo escribió esto, se encontraba, recuerde, en la ciudad de Éfeso, y esto también lo confirma allá en el capítulo 19 del libro de Hechos, lo cual se menciona también en esta primera carta, pero en el capítulo 5, versículo 9, porque esta carta previa se perdió. Pablo después recibió reportes de la gente de la casa de Cloé acerca de disturbios que se presentaron allá en la ciudad de Corinto. Está más adelante en el versículo 11 de este capítulo y de esta carta. Y él pudo haber recibido también una delegación, según lo que está escrito en esta misma carta, pero en el capítulo 16, versículo 7, quien trajo a él preguntas de la congregación. También lo podemos ver en el capítulo 7 del versículo 1. Después de todo esto, Pablo, vemos acá que él escribe la primera carta a los Corintios para responder esos reportes que antes estábamos indicando. Pero por todo el tiempo que Pablo pasó en Corinto y todas las cartas que les escribió, sabemos más acerca de los cristianos en Corinto que lo que sabemos de cualquier otra iglesia en el Nuevo Testamento. Hubo una gran relación entre Pablo, a pesar de no encontrarse allí en la ciudad de Corinto. Llamado a ser apóstol. Esta expresión vamos a mencionarlo algunas veces porque al comienzo de la carta, de hecho, las primeras pocas palabras muestran su declaración de credenciales apostólicas sin temor, tal y como es evidente tanto en la primera como en la segunda carta a los Corintios. La fama y autoridad de Pablo como un apóstol no eran apreciados entre los cristianos que se encontraban en esta ciudad. Recuerde, esta expresión llamado a ser apóstol es literalmente un apóstol llamado por Dios. Pablo solo les permite saber qué tipo de apóstoles, porque Pablo, según lo que aquí nos da un comentario Robertson, dice: Pablo sabe que no es uno de los 12 apóstoles, pero sabe que es a la par con ellos porque, al igual que ellos, él fue elegido por Dios. Dicho esto, nosotros podemos enfatizar en este punto, porque a lo que Pablo describe, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
Lo que está diciendo Pablo aquí es que ya ha contendido con los cristianos de Corinto. No estaban ellos de acuerdo, recuerde. Entonces, es como si estuviera diciendo, puede que ustedes no reconozcan mis credenciales de apóstol. Pero Pablo decía, eso es de poca importancia para mí porque no soy un apóstol por elección popular. No soy apóstol a través de la designación de otros apóstoles. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no la voluntad de ningún hombre. Esto es lo que nosotros podemos entender con todo lo que aquí hemos mencionado. Más adelante nosotros vamos a hacer acá una pregunta para darnos cuenta exactamente por qué este rechazo de parte del pueblo de Corinto. La pregunta es, ¿qué es un apóstol de Jesucristo? Aun cuando nosotros ya tenemos muy claro más adelante en el capítulo 15 de esta carta, pero aquí vamos a ver que Pablo tratará más a fondo qué es lo que hace a una persona apóstol. Sin embargo, para tener un indicio de todo esto, aprendemos algo tan solo del significado de la palabra en griego apóstolos, que tiene la idea de un embajador especial. Por lo tanto, Pablo era un embajador especial de Jesucristo al mundo y a la iglesia. Más adelante vemos que incluso en su introducción, Pablo está pensando acerca de los asuntos críticos que necesita comunicar a los corintios cristianos. Esta es una carta en la cual Pablo ha pensado cuidadosamente. ¿Qué vemos más adelante? Porque es importantísimo darnos cuenta de la relación que tiene Pablo con ciertas personas. Y aquí se menciona al hermano Sóstenes. Este hombre Sóstenes probablemente es mencionado en el libro de Hechos del capítulo 18, versículo 17, como la cabeza de la sinagoga corintia, quien fue golpeado porque persiguió a Pablo. Por lo tanto, cuando Pablo vino por primera vez a Corinto, el principal de la sinagoga era un hombre llamado Crispo. Crispo creyó en el Señor con toda su casa. También lo declara en el capítulo 18, pero el versículo 8. Y fue salvo. Así que fue despedido o probablemente renunció a su trabajo como el principal de la sinagoga. Pero ¿qué significa todo esto? Es importante mencionarle a Crispo porque dice que posteriormente su reemplazo fue un hombre llamado Sóstenes, quien fue golpeado por los oficiales romanos en un pequeño golpe antisemítico contra los judíos que intentaron perseguir a Pablo. Quizás este mismo Sóstenes es al que se refiere allá en el libro de Hechos capítulo 18 versículo 7. Ahora, está con Pablo, así que Pablo llama la atención hacia el hombre con quien los cristianos corintios conocieran, al hermano Sóstenes. Vamos entonces a ver un poco más acá adelante referente a esta persona. Era común en el mundo antiguo dictar una carta o a un escriba, quien escribiera por completo, quien tomara nota de todo lo que una persona decía. Entonces probablemente Sóstenes era el escriba de Pablo, o más técnicamente su amanuense. Pero esto lo podemos ver un poco más adelante con relación al versículo 2, en donde lo importante aquí también es, si bien dice quién escribió, a quién se dirigió, es precisamente en el segundo versículo dice para,
la iglesia de Dios en Corinto. ¿Qué significa esto? A la iglesia de Dios. La mayoría de la gente asocia la palabra iglesia con un edificio donde los cristianos se reúnen, pero la palabra en griego para iglesia es ecclesiaia. No era una palabra religiosa para una asamblea de gente típicamente reunidas para un propósito específico. No. ¿A qué se refiere con todo esto? La palabra griega tiene un trasfondo gentil como el judío. En su sentido gentil, denota principalmente la asamblea ciudadana de una ciudad griega, pero en su uso judío subraya su uso para denotar la comunidad de creyentes en Jesús. En la Septuaginta es una de las palabras usadas para denotar al pueblo de Israel en su carácter religioso como la asamblea de Yahvé. Bruce en su comentario de Hechos realiza todo esto. Pero más adelante vemos que el término Iglesia de Dios se asocia con el Antiguo Testamento, especialmente en la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento. Mirando los pasajes tales como Números, capítulo 16, versículo 3, en el mismo libro de Números, pero hoy en el capítulo 20, versículo 4, también lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. Es por esto que nosotros podemos ver nuevamente para tener más claro. Recuerde esto, la palabra griega tiene tanto un trasfondo gentil como judío, porque en su sentido gentil denota principalmente la asamblea ciudadana de una ciudad griega, o sea, en forma general, pero en su uso judío subraya su uso para denotar la comunidad de creyentes en Jesús. Por esto que aquí debemos aclarar una vez más, en la Septuaginta es una de las palabras usadas para denotar al pueblo de Israel en su carácter religioso como la asamblea de Yahvé. Este es un comentario que Bruce realizó allá en el libro de Hechos, pero que es importante que nosotros también lo recordemos en este capítulo y en este libro de la epístola de Pablo, de la primera epístola de Pablo que él escribe a los Corintios. Por lo tanto, aquí nosotros podemos darnos cuenta que hay dos puntos importantes en estos dos versículos. Primero, ¿quién escribió y a quién va dirigido? Porque en el segundo versículo vemos, dice, para la iglesia de Dios en Corinto. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo es escribiendo a todas esas personas, a todos los cristianos que se encontraban allá en Corinto, que por cierto, él estuvo allí, conocía a muchas personas, pero lamentablemente surgen inconvenientes, surgen discusiones, surgen malos entendidos, para lo cual comienza a aclarar, y esto implica una secuencia en donde Pablo, y por eso mencionábamos también, es en donde más nosotros podemos conocer de la iglesia de Corinto, porque hay una relación, a pesar de que Pablo se encuentra en Éfeso, él sigue enviando cartas para ayudar a este pueblo que se encuentra, a este pueblo cristiano que se encuentra allá en la ciudad de Corinto. Por lo tanto, hasta aquí nosotros vamos a llegar con este estudio bíblico para continuar y detallar más adelante referente a esto de la iglesia de Dios.
Bendiciones y hasta la próxima semana.